Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a su canal favorito, el rincón donde la pasión por el drama turco se vive con intensidad. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que de maravilla, con las pilas recargadas y listos para recibir una dosis de información que, les aseguro, los dejará completamente boquiabiertos. Hoy en este espacio que hemos construido juntos, vamos a sumergirnos en la vida de una de las estrellas turcas más brillantes, carismáticas y, seamos honestos, absolutamente deslumbrante, Demet Özdemir. Sí, mi gente, la reina indiscutible de la comedia romántica, la actriz que ha robado nuestros corazones con su sonrisa radiante y su talento innato, está de vuelta. Pero como dice el dicho, las apariencias engañan, porque esta vez, la cosa no va por donde ustedes se imaginan. Guarden sus pañuelos, al menos por ahora, porque no vamos a reír a carcajadas hasta que nos duela el estómago. Prepárense para presenciar una transformación, una metamorfosis actoral que nos mostrará a una Demet que nunca antes habíamos vislumbrado. Una Demet audaz, atrevida, que se anima a explorar terrenos desconocidos y que, según todos los indicios, está decidida a conquistar la cima del éxito. Antes de que me inunden a preguntas, permítanme recordarles, a todos aquellos que veneran a Demet tanto como yo, o a los que simplemente disfrutan de estar al día con los últimos chismes y novedades de la farándula turca, que no olviden suscribirse al canal. Activen esa campanita traviesa para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, porque les prometo que tenemos una montaña de contenido increíblemente jugoso preparado para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos directamente al grano. Verán, desde hace semanas, los rumores han estado circulando como un torbellino imparable. Se comentaba insistentemente que Demet se encontraba en negociaciones para protagonizar un nuevo proyecto, pero la incertidumbre reinaba sobre la naturaleza de dicho proyecto. Algunas fuentes aferradas a la tradición aseguraban que volvería a la comedia romántica, un género que, seamos sinceros, a muchos de nosotros nos encantaría verla retomar. Otras voces, más arriesgadas, apuntaban a un drama familiar cargado de emociones y conflictos. Y las más osadas incluso se aventuraban a imaginarla en una serie de acción, con Demet repartiendo golpes y salvando el mundo. Pero la verdad, mis queridos amigos, es que ninguna de esas teorías, por más ingeniosas que fueran, se acerca siquiera remotamente a la realidad. Demet Özdemir, agárrense fuerte a sus asientos, está a punto de protagonizar un thriller psicológico. Sí, han leído bien. Un thriller que promete mantenernos pegados a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora, con giros argumentales inesperados que nos dejarán sin aliento, personajes complejos y atormentados, y una atmósfera opresiva que nos pondrá los pelos de punta. ¿Pueden siquiera imaginarlo? Demet, la reina de las sonrisas contagiosas y los besos robados, interpretando a una mujer consumida por secretos oscuros, atrapada en una telaraña de mentiras y misterios. Es una apuesta audaz, arriesgada, pero al mismo tiempo increíblemente emocionante. Y si algo ha demostrado Demet a lo largo de su trayectoria, es que no le teme a los desafíos, que disfruta saliendo de su zona de confort y que está dispuesta a reinventarse una y otra vez. Ahora bien, ¿qué sabemos a ciencia cierta sobre este nuevo proyecto que tiene a todo el mundo en vilo? Lamentablemente la información aún es escasa y fragmentada, pero no se preocupen, porque he estado investigando a fondo, como un detective incansable, y he logrado recopilar los datos más jugosos y relevantes para compartirlos con ustedes. La serie, que todavía no tiene un título oficial, estará producida por una de las compañías más prestigiosas y consolidadas de Turquía, una productora que se caracteriza por apostar por historias innovadoras, arriesgadas y de alta calidad. Se sabe, gracias a fuentes cercanas a la producción, que la trama central gira en torno a una joven y brillante psicóloga, interpretada magistralmente por Demet, que se ve inesperadamente envuelta en un caso complejo y perturbador que la obligará a confrontar sus propios demonios internos, sus miedos más profundos y sus secretos más inconfesables. Al parecer, la protagonista arrastra consigo un pasado traumático que la persigue como una sombra implacable, y a medida que se adentra en la investigación del caso, descubre, con horror, que está más conectada a él de lo que jamás hubiera imaginado. Intrigante, ¿verdad? Pero esperen, que aún hay más. Se dice que la serie explorará temas tan delicados y relevantes como la salud mental, la manipulación psicológica, la culpa, el perdón y la redención. Un cóctel explosivo que, sin lugar a dudas, dará mucho de qué hablar y generará un intenso debate en la sociedad. Y aquí viene la parte que seguramente están esperando con mayor ansiedad, el elenco.
Si bien todavía no se han confirmado oficialmente todos los nombres que formarán parte del proyecto, se rumorea con insistencia que Demet estará acompañada por algunos de los actores más talentosos, respetados y aclamados de Turquía. De hecho, se habla de la posible participación de un actor que ya ha compartido pantalla con Demet en el pasado, y la química entre ellos fue simplemente espectacular. La conexión que transmitían era palpable, electrizante. ¿De quién se tratará? Los invito a dejar sus apuestas en la sección de comentarios. Quiero saber quiénes son sus candidatos. Ahora bien, ¿por qué Demet Özdemir, la reina de la comedia romántica, ha tomado la decisión de aventurarse en un género tan diferente a lo que nos tiene acostumbrados? Esa es la pregunta del millón. Y creo que la respuesta, aunque multifacética, se reduce a una simple premisa: Demet quiere crecer como actriz, quiere desafiarse a sí misma, quiere demostrar que es capaz de interpretar cualquier tipo de papel, de meterse en la piel de personajes complejos y contradictorios, de transmitir emociones profundas y de conectar con el público a un nivel mucho más visceral. Además, creo que Demet está buscando proyectos que tengan un mensaje, que hagan reflexionar al público, que aborden temas importantes y que contribuyan a generar un cambio positivo en la sociedad. Y este thriller psicológico, sin duda alguna, cumple con todos esos requisitos. Es una historia que tiene algo que decir, que no se limita a entretener, sino que también invita a la reflexión y al debate. Pero, ¿qué podemos esperar concretamente de la actuación de Demet en este nuevo y desafiante papel? Pues yo personalmente creo que la vamos a ver brillar como nunca antes. Demet es una actriz sumamente versátil, con una capacidad asombrosa para transmitir emociones, para conectar con el público a través de su mirada, de su voz, de sus gestos. Y estoy convencido de que va a aportar una profundidad y una complejidad a su personaje que nos van a sorprender a todos. Nos mostrará una faceta de sí misma que hasta ahora permanecía oculta. Imagínense a Demet interpretando a una mujer vulnerable, atormentada por su pasado, pero al mismo tiempo fuerte y decidida a superar sus traumas y a encontrar la verdad. Una mujer que lucha contra sus propios demonios, que se enfrenta a sus miedos más profundos y que no se rinde hasta alcanzar su objetivo. Es un papel que le va como anillo al dedo. Y no solo eso, creo que este nuevo proyecto le permitirá a Demet explorar facetas de su personalidad que hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de apreciar. La vamos a ver más seria, más intensa, más dramática. Y estoy seguro de que va a demostrar, una vez más, que es mucho más que una cara bonita, que tiene un talento inmenso y que está dispuesta a dejarlo todo en la pantalla. Ahora bien, la pregunta que todos se hacen: ¿cuándo podremos ver esta nueva serie que promete ser un auténtico bombazo? Lamentablemente la fecha de estreno aún no ha sido confirmada oficialmente, pero se espera que la producción comience en las próximas semanas y que la serie se estrene a finales de este año o a principios del próximo. Así que tendremos que armarnos de paciencia y esperar con ansias el momento de poder disfrutar de este nuevo trabajo de Demet. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de los proyectos anteriores de Demet, reviviendo sus mejores momentos, recordando sus personajes más entrañables y preparándonos para lo que está por venir. Porque estoy seguro de que este nuevo thriller psicológico marcará un antes y un después en la carrera de Demet Özdemir. La consolidará como una de las actrices más importantes y versátiles de su generación. Y hablando de prepararnos, ¿qué les parece si hacemos un breve recorrido por la trayectoria de Demet para que podamos apreciar cómo ha evolucionado como actriz y cómo ha llegado hasta este punto crucial de su carrera? Demet Özdemir dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo como bailarina, participando en el grupo de baile de la cantante Bengu y luego en el grupo de animadoras de Anadolu Efes. Pero su gran oportunidad llegó en 2013, cuando debutó como actriz en la serie Sana Bir Sr. Berezeim. Aunque su papel era secundario, Demet logró captar la atención del público con su carisma arrollador y su talento natural. Y a partir de ahí su carrera despegó como un cohete. En 2015 protagonizó la serie Zilek Kokusu, donde interpretó a Asl, una joven soñadora que trabaja en una pastelería y que se enamora de un chico rico. Esta serie fue un éxito rotundo en Turquía y en varios países de Latinoamérica, y catapultó a Demet a la fama internacional. Pero fue en 2018 con la serie Erkencikus, donde Demet se consagró definitivamente como una de las actrices más queridas y populares de Turquía. En Erkencikus Demet interpretó a Sanem, una joven espontánea, aventurera y llena de energía que trabaja en una agencia de publicidad y que se enamora de su jefe, Can, interpretado por el talentoso Can Yaman. La química entre Demet y Can fue simplemente mágica, electrizante, y la serie se convirtió en un fenómeno mundial,
conquistando corazones en todos los rincones del planeta. Después de Erkencikus, Demet protagonizó la serie Dodu Uneb Kaderindir, donde interpretó a Zeynep, una joven que es adoptada por una familia rica y que debe elegir entre su vida privilegiada y sus raíces humildes. Esta serie fue un drama muy intenso y emotivo, y demostró la capacidad de Demet para interpretar papeles más serios, profundos y complejos. Y más recientemente Demet protagonizó la película Ask Taktikleri, donde interpretó a Asl, una diseñadora de moda que hace una apuesta con un bloguero para ver quién puede enamorar al otro primero. Esta película fue una comedia romántica muy divertida y entretenida, y reafirmó el talento de Demet para este género. Como pueden apreciar, Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz sumamente versátil, capaz de interpretar cualquier tipo de papel, desde la comedia romántica más ligera hasta el drama más intenso y desgarrador. Y estoy convencido de que este nuevo thriller psicológico será un gran paso adelante en su carrera. Así que, mis queridos amigos, prepárense para ver a Demet Özdemir como nunca antes la han visto. Prepárense para un thriller psicológico que los dejará sin aliento. Y prepárense para un nuevo capítulo en la carrera de una de las actrices más talentosas, queridas y admiradas de Turquía. No puedo esperar a ver este nuevo proyecto. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Están tan emocionados como yo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de todo corazón que les haya gustado esta noticia bomba sobre el nuevo proyecto de Demet Özdemir. Recuerden que la información aún es preliminar, pero les prometo que los mantendré actualizados con todos los detalles a medida que salgan a la luz. En resumen, Demet Özdemir sorprende a todos con un nuevo show televisivo que se aleja de la comedia romántica y se adentra en el mundo del thriller psicológico. Una propuesta arriesgada, pero tremendamente emocionante, que promete mostrar una faceta desconocida de la actriz. Gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles el mejor contenido sobre el mundo de las series turcas. Ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece este nuevo proyecto de Demet? ¿Creen que le irá bien en este género? ¿Qué actores les gustaría que la acompañaran en el elenco? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y que tengan un día espectacular. Adiós.